Bien, entonces ahora estamos grabando la sesión y como les comentaba, vamos a dividir perdón, el trabajo en dos partes. Lo primero es revisar aquellas dudas que ustedes me enviaron ya, ¿no? Entonces vamos a tratar de aclarar lo máximo posible en términos genéricos de lo que estamos tratando de hablar a propósito de esas consultas. Y luego vamos a hacer un trabajo grupal igual que el del lunes, ¿no? Para que ustedes puedan en pequeños grupos discutir sobre las dudas que han surgido de la segunda unidad. Entonces ahora, y bueno, como ya les comenté, todos aquellos que por favor tengan la posibilidad de utilizar su micrófono esta vez, pueden usarlo haciendo las preguntas, comentarios. Si hay formas que ustedes también han entendido bien y pueden ayudarme a aclarar para los compañeros que tienen dudas, también la idea es que estas sesiones sean de mucho trabajo en conjunto, ¿sí? Y para eso, los que puedan, ¿no? Levanten su micrófono y hagan su pregunta y conversemos. Tratemos de hacerlo lo más conversado posible, ¿sí? Entonces, yo compartir pantalla, y ahora sí. Ya. Y ahí, usted me confirma si se ve, ¿sí? Debiese verse ahí. ¿Sí? Sí se ve, gracias, Camila. Entonces, estamos ya casi, bueno, bien avanzados, ¿no? El semestre, y yo sé que ya están teniendo reuniones con... Lo otro importante es que las reuniones, o sea, que traten todos los posibles de nuevo, todos los que pueden ir, asistir a los trabajos con Camila. Ella tiene claro un poco cómo vamos trabajando en paralelo y estamos como coordinados en cómo facilitan ustedes tanto para el ensayo como para los aprendizajes y las pruebas, ¿sí? Repito las fechas que ya habíamos dicho la semana pasada, en términos de la recuperativa, la prueba y el examen, ¿no? A propósito también del calendario académico, eh, y cómo se ha determinado el calendario académico. Bueno, y esto es lo que esta semana íbamos a hacer, ¿no? Revisar las dudas del primer día y de la segunda, ¿sí? Entonces esto fue lo que ustedes me enviaron, dudas de análisis e intervención en familia, y bueno, voy a dividir en dos, ¿no? Unos tienen que ver con dudas de los contenidos y los otros son las dudas del ensayo, ¿sí? Entonces aquí aparecen varias dudas, ¿no? Y ustedes pueden ver en relación a como estas grandes cuatro categorías que hemos planteado, ¿no? Cuáles son las diferencias y tratar de reexplicar eso, ¿sí? Y la última lo voy a dejar para después para que podamos conversar, pero en el fondo yo hice este esquema, ojalá que se vea bien, eh, para poder tratar de explicar la idea. Entonces, recuerden que la familia, recuerden todo el tiempo, es una cosa que dijimos al principio, ¿no? La idea del doble envolvimiento, ¿no? Recuerden que nosotros, y la doble hermenéutica, eso está en algún lado en el aula. Este cuadro lo acabo de hacer lo voy a dejar puesto en el aula, sí, la sesión, porque lo hice para esta sesión, ¿sí? Así puesto de esta forma, como resumen. Lo que decíamos es que la familia es una experiencia que está ahí, ¿no? Que está ahí y de la que todos somos parte, ¿sí? Y nosotros, recuerden, hemos dicho, nuestra biografía, nuestra vida cotidiana, nos ha puesto en medio de una familia, ¿sí? Por tanto, para nosotros y para todo el mundo, una experiencia cotidiana. Eso es muy, muy importante de decir porque todos sabemos de familia un poco. ¿Qué cosas sabemos? Nuestra propia familia. Y recuerden que hemos dicho que a veces pensamos que lo que ocurre en nuestra familia, por un efecto de extensión, es lo que ocurre en toda la familia, ¿no? Entonces nosotros estamos, y cada uno de nosotros estamos en un momento biográfico, o sea, estamos en un momento, ¿no? De la vida en donde algo nos pasa en relación a nuestra familia, ¿no? Tenemos alguna tensión o estamos en algún momento de relación con nuestra familia y tenemos una historia con nuestra familia extensa, nuestra familia más amplia, nuestra familia más nuclear, ¿sí? Entonces, esa es nuestra experiencia de aquí y ahora. Y lo que estamos haciendo es tratar de tomar una suerte de distancia de aquello para entender la familia con categorías conceptuales. Entonces, la familia es, desde este punto de vista, al mismo tiempo, una experiencia, ¿sí? Pero también es una unidad de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Familia también es una categoría conceptual para entender lo que pasa ahí, o para tratar de entender esa experiencia, ¿sí?
Por eso en el fondo uno dice, entonces la familia es una institución social. No, eso es una categoría que nos permite, unos lentes que nos ponemos para entender lo que pasa en la familia. ¿Sí? Y para poder analizar eso, ¿no? Para poder justamente, lo que nos ayuda a salir, ¿no?, de estar ensimismado en nuestra propia experiencia familiar y tomar como una distancia analítica, lo que nos ayuda son las categorías conceptuales y los datos. ¿Sí? Lo que no, esas dos cuestiones, los datos, la experiencia, la investigación empírica y las categorías conceptuales, nos ayudan a salir de nuestras creencias, ¿no?, de lo que es o no es una familia. Eso es un poco lo que hemos estado, lo que tratamos de hacer en este curso en general, ¿sí? En una primera parte y en la primera unidad. Entonces, cada una de estas formas y categorías que hemos puesto son lentes que nos permiten entender la familia. ¿Para qué? Para desmantelar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque, bueno, una justamente de sus unidades, la institución cultural, nos dice que la familia tiene un peso, ¿no?, que coloniza cualquier otra experiencia, ¿no?, dado la relevancia que tiene para nuestra sobrevivencia. Dado que los seres humanos, ¿no?, tenemos lo que se llama la neotenia, que es decir, que nuestro tiempo de maduración es distinto al resto de los otros animales y las otras especies, y dado que la información de la especie no está contenida en nuestro ADN, o sea, nosotros aprendemos a seres humanos en la sociedad y en la cultura, la familia por el tiempo que toma y por el tiempo que no toma una relevancia muy central, y a veces nosotros extendemos eso a otras esferas. Eso es lo que hemos estado diciendo. Por eso hacemos este ejercicio de estudiar. Entonces, cada una de estas categorías, ¿no?, lo que nos hace es poner un énfasis distinto, ¿sí? Porque la familia no es solo una institución social, ¿no? Son las cuatro cosas a la vez y se mezclan, pero para tratar de hacer esta primera parte más analítica hemos tratado de diferenciar, pero por supuesto que al mismo tiempo en ciertos actos, ¿no?, de la familia o en ciertas relaciones se dan todos esos espacios y probablemente otros más, ¿sí? Entonces eso es una primera idea que es importante como transmitir, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, luego, para ir como a cada una de esas en términos generales. Y aquí, por favor, yo me gustaría que, si no soy claro, ustedes me escribieran o levantaran su micrófono y pidieran y hablaran, ¿no? Sin, como que fuera la clase, usted dice profe y ahí usted abre su conversación. Entonces, ¿por qué usamos, si vemos este eje, ¿no?, de los espacios? ¿Por qué usamos la idea del espacio? Porque el espacio nos refiere a dos cuestiones: a un contenedor, o sea, hay algo que pasa ahí, ¿no?, y a un contenido. Es decir, el espacio como espacio de diversidad y como espacio relacional, lo que queremos decir, la metáfora ahí, es que hay algo que ahí ocurre, ¿sí? Hay algo que es y ocurre. El espacio, en el fondo, si uno usa la metáfora del espacio exterior, el espacio no es solamente un lugar donde ocurren las cosas, es una cosa en sí misma, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la familia es un espacio de diversidad, lo que queremos decir, en el fondo, que históricamente, y eso era lo que proponíamos en la primera unidad, históricamente han habido formas distintas de agrupación, y desde un cierto momento se empezó a llamar familia. Por tanto, como consecuencia de ello, la familia siempre ha sido diversa, siempre ha sido de muchas formas, ¿no? Y por eso distinguimos entre la tipología, que tiene que ver con la estructura, o sea, el tipo de familia, dependiendo de la forma de la familia, ¿sí? ¿Y en relación a qué? En relación a la pareja, en relación a los hijos, en relación a lo extendido o no extendido, ¿sí? Aquí parece que hay una pregunta. Profe, no me quedó claro la institución, ya, pero todavía no estamos en la institución social, estamos primero en el espacio de diversidad, pero ya vamos a las instituciones, ¿sí? Tranquila. Entonces estamos hablando primero de los espacios, ¿no? Entonces, el espacio de diversidad quiere decir que la estructura familiar, ¿no?, puede ser distinta y puede ser diversa. Entonces, no hay una relación directa entre un tipo de estructura y las funciones familiares, ¿no? Culturalmente sí, no por la idea del mandato de la familia más tradicional, pero en su funcionamiento una familia puede funcionar con cualquier tipo de organización. Eso es un poco la idea. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es reconocer que hay distintas formas de organización en términos de su estructura
parental o fraternal, ¿no? O sea, pueden haber distintas formas, uno, dos, tres adultos responsables de uno, dos, tres, no niños. O sea, todas esas posibilidades han existido históricamente y ahora las reconocemos. Es solo eso, que ahora hemos salido de un cierto mandato y reconocemos que existe eso, pero eso siempre ha existido, y de alguna forma las modalidades, las maneras de ser familia, ¿no? También son muy distintas y diversas. Entonces uno dice, ¿todas entonces valen? Sí, ¿y cuáles son los límites? Los límites es que no haya ninguna vulneración de un derecho o que permita el desarrollo de todos los integrantes de esa familia, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos decir en términos de espacio de diversidad. ¿La diversidad significa que cualquier cosa es válida? No, solamente es válido aquello que está organizado en una sociedad, está permitido en una sociedad y en este caso y en esta época no limita los derechos de los individuos, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos en el eje 1 con el espacio de diversidad. ¿Dudas en relación a eso? Ahora sí, dejo el espacio para dudas y consultas. Abran sus micrófonos ahora, si alguien tiene una duda, o por mensaje. Profe, yo Bien, tengo una duda respecto Javiera. a cuando habla de la vulneración de los derechos y la sociedad. Como que me hace ruido, no sé si tiene que ver con la institución cultural, pero como con el tema cultural precisamente, pues así Claro. como cuál es el límite como de los, no sé, pues derechos humanos y la cultura y el machismo, por ejemplo, no sé, pues las culturas musulmanas, o desconozco si en otras culturas, no sé, pues hay más maltrato hacia los niños. ¿Qué Ujú. pasa en ese caso? Entonces, te fijas tú que ahí es interesante, porque de todo lo que estamos hablando ahora, eh, lo que hay que tratar de evitar son miradas como esencialistas, como que esto es así, no, cada experiencia hay que mirarla. Por eso, de alguna manera, ¿no? Lo que, eh, por eso están las 4 elementos, pero lo estamos viendo por separado. Pero efectivamente, muchas de las, cuando veamos más adelante, muchas de las intervenciones que se hacen están, de problemas relacionados con la familia están sustentados culturalmente el machismo, pero no solo el machismo, también los mandatos familiares, por ejemplo, en relación a lo que tiene que hacer o no hacer la mujer, las posibilidades de los niños. Entonces, lo que vamos a ver que cada uno de estos categorías nos muestra son zonas de tensión y de conflicto, ¿sí? Nosotros decimos que somos una sociedad moderna, ¿no? Donde aceptamos la diversidad y valoramos la diversidad, ¿sí? Pero si ustedes piensan, recién a mitad de la década pasada se legisló en relación al divorcio. Recién ahora sigue siendo una discusión, no una discusión desde el punto de vista de la protección de los derechos, ¿no? Sino que en una sociedad tradicional como la nuestra se pone una discusión valórica la posibilidad de parejas homoparentales, ¿no? O lesboparentales de poder adoptar niños. No se está pensando desde el punto de vista de los derechos de los niños, que es lo que corresponde, sino se está pensando desde el punto de vista de lo que es bueno o malo para un niño, desde el punto de vista de la tipología, o sea, del tipo de estructura. ¿Se fijan ustedes cómo evidentemente las cuestiones están mezcladas, pero ahora estamos tratando de entender cada una de esas esferas para después, en el análisis, hacer justamente esos vínculos? Caterina había levantado la mano. Sí, quizás como un poco más relacionado con lo que quiero hacer en el ensayo, de, bueno, tengo una duda como si es que existen, igual he estado buscando, pero no sé buscar mucho, pero en cuanto a formas, como otras formas de pensar la familia o de pensar quizás el cuidado de los niños que no se relacione directamente como con las formas culturales que ya existen y que tenga como eje esto del respeto de los derechos, la cuestión quizás formas más comunitarias de cuidado que no responsabilicen solamente a los papás. Esa es como mi pregunta, si es que Interesante. existen Sí. propuestas en cuanto a eso o algo así. Sí, hay toda una discusión de, por ejemplo, para no salirnos, pero voy a avanzar un poquito en eso, hay toda una discusión de, que también es política y también es cultural, saben ustedes cómo se va mezclando, que tiene que ver con el orden social, que es que cuando yo digo que los niños no son propiedad de los padres, ¿sí? Y digo, los niños, la familia es la primera institución que cuida a los niños, pero el Estado tiene que facilitar todo eso,
Y lo que digo detrás es que los niños son sujetos de derecho, por tanto no son objetos de protección o no son objetos de la familia, entonces no son mis hijos míos de mi propiedad, pero cuando yo digo eso entiendo que históricamente sí lo fueron, entonces por eso hay algo de eso que se mantiene. Se fijan ustedes que hay toda una discusión aquí en Chile, en todo caso, bueno, no solo en Chile, ¿no? Pero en muchos lados, es decir, no te metas con mis hijos, ¿no? Como para privatizar el cuidado. Entonces, que el colegio no enseñe lo que quiere enseñar el colegio, sino que sea lo que yo, mis valores, ¿sí? Entonces yo elijo un colegio que sean mis valores como una extensión de la familia. Y dentro de eso, por ejemplo, como consecuencia, ha tenido todo el tema de la educación sexual, que no hay en Chile todavía. Porque no quiero que le enseñen cosas que... Entonces, hay una tensión entre la privatización de los hijos, por un lado, y una tensión entre los niños como sujetos particulares de derecho, que son parte del cuidado más comunitario. Entonces, en sociedades que privatizan las cosas, como la nuestra, por supuesto que me cuesta pensar formas más comunitarias, ¿sí? Donde, por ejemplo, eh, es como esto, ¿no? Piensen ustedes esta cosa, ¿no? Hay un grupo de gente adulta y hay un niño que pasa algo o hace algo. En una forma más comunitaria, ¿no? Misma estructura social, pero una forma más comunitaria, yo podría decirle, independiente de que yo no sea familiar de ese niño o todo, le digo, oye, mira, no hagas eso. Y no sería un problema. ¿Sí? Entonces, esa es una lógica más comunitaria, donde el mundo adulto, independiente de los lazos de afiliación o los lazos sanguíneos, puede participar del cuidado y de la enseñanza de los niños. Entonces, esa sería se fijan ustedes que eso molesta a veces, ¿no? Podría molestar que un extraño le dijera algo a un niño, ¿no? Pero se fijan ustedes que ahí está una lógica más comunitaria. Y luego hay experiencias que efectivamente eh, son donde, por ejemplo, ya existe eso todavía, pero no lo conozco tanto, pero lo puedo decir, ¿no? Hay, por ejemplo, en Israel, ¿no? O en comunidades judías, lo que se llaman los kibbutz, ¿no? Que son lugares donde los niños están con su familia hasta cierta edad y después los sacan de ahí y los ponen todos juntos. Eso es una experiencia también comunitaria. Entonces, donde los padres ceden, ¿no? Parte de su rol y lo ponen en cuidado de otro. Pero si ustedes piensan también las formas de residencia, ¿no? También son formas más comunitarias. O las formas, por ejemplo, de familias de acogida, que en Chile no han prendido tanto. En otras sociedades, en vez de residencias, ¿no? Cuando la familia no puede, en vez de residencias, existe mucho la familia de acogida, que son familias que no se... Y si ustedes han visto alguna vez en la prensa, ¿no? Una familia de acogida es alguien que cuida nomás, no es el que va a adoptar. Pero ¿qué pasa? Que las familias generan un vínculo que por supuesto es de cariño y afecto, ¿sí? Pero también es un poco de propiedad, entonces al final hay como un gran escándalo porque no quieren entregar el niño, ¿no? No es que el niño sea un objeto, ¿no? Pero se fijan ustedes que si mi rol es solo cuidar transitoriamente, y yo sé racionalmente que eso es, puedo entregar todo el afecto, todo el cariño en ese rato, y después ese niño va a ir a su familia o a otro lado, ¿no? Pero no, tiene que estar conmigo para siempre. ¿Se fijan ustedes que esa es una forma privatizada? Y si yo dijera, no, mi rol, y ya que yo me ofrecía eso, es cuidar tantos niños pues sea posible, en el periodo de tiempo que sea posible, esas son formas más comunitarias también de entender el cuidado, ¿sí? Entonces, hay ejemplos que son así, ¿no? Hay comunidades que también, y ahí conozco menos también, donde los niños están hasta cierta edad y luego están al cuidado de la comunidad, ¿no? De formas más tradicionales, en pueblos originarios, por ejemplo, existen eso en algunos pueblos que tienen esa lógica, pero incluso en una sociedad más contemporánea también hay formas y lógicas en donde uno entiende la relación con los niños. ¿Sí? Después podemos avanzar un poco más también a propósito de tu trabajo, ¿sí? No sé si se avanza un poco más o son más claro con eso, Caterina, o no queda tan claro. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, el espacio tiene que ver con esa idea, ¿no? De lo que contiene, pero también lo que es en sí mismo. Entonces, la familia como un espacio de diversidad tiene que ver con que hay formas y estructuras distintas y todas ellas podrían potencialmente cumplir eh, sus funciones o sus tareas. Ahora, cuando hablo del espacio de relación, de lo que estoy hablando ahí más claramente es las interacciones que ocurren con la familia y otros sistemas, ¿sí? Pero aquí más al interior de la familia. Entonces ahí podemos ver que distinguíamos al menos 4 elementos, ¿no?
Y ahí ustedes tienen toda su experiencia familiar, ¿no? Las formas de comunicación que tienen que ver con las formas de interacción, no solo en términos de entregar información. Ustedes saben que la comunicación no es solamente informar, es también generar realidad, generar espacios de interacción, generar también maneras, ¿no?, de posición frente al otro. Entonces, la comunicación y las formas de comunicación en la familia han sido todo un objeto de estudio, ¿no? Cómo se comunican, cuáles son los silencios, quién es el que habla primero y quién habla después, cuáles son las diadas de comunicación que se hacen, ¿no? La clásica forma que ha estado súper estudiada, pero que siempre aparece, que quién manda el mensaje, no, en una familia más tradicional, si los padres no asumen un rol de cuidado o de crianza más directo, todos los mensajes son a través de las mamás, las formas de comunicación entre los hermanos, ¿no? Entonces, la comunicación es un objeto que nos permite mostrar las relaciones al interior de la familia, ¿sí? Y después decíamos que, bueno, en la familia hay relaciones de poder que están dadas por una cierta estructura, pero también están dadas por ciertas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Y lo que hemos visto, ¿no?, en la sociedad más contemporánea, que las formas tradicionales de poder que están instituidas a propósito de los adultos, entran un poco en quiebre o en tensión por el conocimiento que tienen los niños, los jóvenes, sobre la vida social, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una... Recuerden que el poder aquí tiene que ver con la capacidad de influir y dejarse influir. Eso es el poder. Y que el poder, en el fondo, cuando no respeta ese principio, se transforma en abuso de poder. Y el abuso de poder está en la base de un montón de situaciones, por ejemplo, como la violencia. ¿Sí? Recuerden, por eso es importante mirar el poder y cómo se distribuye el poder y cómo se pone en juego el poder en una familia, porque cuando esa capacidad de mutua influencia, entendiendo los diferentes estadios de desarrollo de los individuos de esa familia, cuando eso no se respeta o no se, lo que aparece generalmente es la violencia. Por eso el poder es un elemento que uno mira en las relaciones familiares. Laura. Hola, profe. Quería preguntarle si puede dar un ejemplo como cuando hay abuso de poder, Por supuesto. como cuando un padre no respeta la influencia del hijo, por ejemplo. Por Eso, ejemplo, gracias. está como muy instituido, ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez es menos, pero en el fondo lo clásico es que en la mesa, ¿quién habla en la mesa? O quién tiene la última palabra, ¿no? Cuando uno dice, este es como un chiste también, pero cuando dice, si vives bajo mi techo, sigues mis reglas. Por supuesto, eso yo solo puedo ser un niño de 5 años, pero si estoy con un joven de 15, 16, 17 años, que el otro obedezca, la idea de la obediencia. Esa es un poco se fijan ustedes que nosotros valoramos la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Que tú hagas lo que yo digo sin someterlo a cuestionamiento. ¿Sí? Si yo me he formado y hay un mandato de que los niños y hijos tienen que obedecer a los padres, hay un punto. Seguramente ustedes han notado eso, que los padres se equivocan. Cuando digo padres, amplío, ¿no? Padres y adultos responsables o cuidadores, ¿sí? Porque los adultos no son, ustedes ya habrán visto, no son relativamente, no son perfectos ni tienen un razonamiento totalmente lúcido, ¿no? Entonces, eh, cuando yo quiero sostener que la gente me obedezca por sí, ¿no?, y no por mis argumentos, y yo fuerzo eso hasta el final, y someto al resto hasta el final, por el solo hecho de pensar, imaginemos que yo soy el padre de la familia en mi casa, y yo quiero que todos me hagan caso solo por el hecho de ser padre, aunque yo diga las estupideces más grandes. ¿Se fijan ustedes que eso es un poco el punto? Cuando yo llevo eso al extremo, abuso de ese poder que se me ha instituido como adulto en una relación con, por ejemplo, con niños o jóvenes. Entonces yo dejo de ser razonable en el sentido que alguien me puede decir, pero mira, es esto, y yo no acepto eso solo porque viene de un niño. Entonces cuando yo fuerzo y quiero que eso se cumpla por sí y sí, ¿no?, que tiene que ver con la obediencia, en el fondo, no con la reflexiva, sino con la obediencia, ahí abuso de esa posición privilegiada que yo tengo al interior de la familia, ¿no? O cuando yo digo, no quieren hacer lo que yo digo, les quito la plata, ¿no?, en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Y yo someto al otro, someto la voluntad del otro por el dinero, o por la fuerza. Esas son formas, les he expresado 3 o 4 formas distintas de violencia, por ejemplo, ¿no?
Violencia física, emocional, económica. Maca dice que ha levantado su mano. ¿Ahí se me escucha? Totalmente. Sí. Hola a todos. Profe, que justo iba a comentar, bueno, aparte del tema como del abuso de poder con respecto a niñas en la familia, como la típica, como porque soy tu mamá o porque soy tu papá, sin que ahora igual las formas también de como de enseñanza dentro de las familias también ha cambiado un poco ese tema de que así como porque sí, porque soy tu mamá y te calláis, sino que va un poco más en la explicación y de entender que los niños también entienden ciertas cosas y que también son capaces de conversar, no, quizás no de la misma forma de un adulto, pero igual. Y también iba a comentar que respecto a esto mismo de la familia, también como que en la actualidad también se hace un poco más común las familias que no tienen hijos y que aún así en muchas familias también se ve esto del abuso de poder, que como no lo había nombrado lo iba a preguntar, pero justo al final comentó el tema de que también se da el abuso de poder entre las parejas, con, ya sea con violencia intrafamiliar de diversos tipos, o te calláis o no habláis porque yo no quiero, o así esto porque yo te digo, que también se da como en las relaciones de parejas y que también en el fondo son una familia. Eso. Gracias, Magdalena. Bueno, ahí la compañera puso un montón de puntos súper importantes, ¿no? Y totalmente claramente expresados también, ¿no? Recuerden también que bueno, esto es importante, que las relaciones de pareja, el pololeo, ¿no? También es una suerte, no es una familia, pero el pololeo en el fondo, que son todos los ensayos que uno hace en términos de relaciones de pareja, ¿no? En sus diversas formas, ¿no? También se ha seguido la huella y formas de relación abusivas del poder, ¿no? Se empiezan a constituir ahí, ¿no? Y en eso hay que ser muy sensible también, ¿no? De ir detectando cuáles son las formas en que yo me vinculo con un otro, ¿no? Independiente del otro, si de mi mismo género, distinto género, no, sino que las formas de vinculación. Por supuesto, y esto es muy interesante, porque como durante mucho tiempo las relaciones heterosexuales eran las permitidas, uno pone poca atención a que, claro, por supuesto que el hombre, ¿no? Dado por una cuestión histórica, es el que siempre aparece más referido como formas de relación, genera formas abusivas, pero en las relaciones, no, por supuesto ustedes comprenden que en las relaciones homosexuales o lésbicas también hay violencia, o podría haber violencia, porque no tiene que ver con el género, pero tiene que ver con una estructura de relación, ¿no? Y eso es muy importante, que está como más instaurada, y que es interesante también poner como un cierto eje. Y también, por oposición, la violencia o el abuso también se puede ejercer por indiferencia, ¿no? Cuando yo no resuelvo las necesidades afectivas o físicas del otro, negligencia o indiferencia, también hay un abuso del poder, ¿sí? Porque yo no lo hago por la razón que yo sea. Me toca hacerlo, pero no lo hago, ¿sí? Entonces también hay solamente lo que queremos ampliar, que esa es una zona donde tenemos que discutir y analizar mucho lo que pasa al interior de la familia, al menos en esas cuestiones. Y el cuidado y afecto, tiene que ver justamente con el que en una familia los individuos tienen múltiples posibilidades y necesidades, ¿sí? Y cuando yo no estoy atento, ¿no? En la pareja o con los hijos o con los adultos mayores a esas necesidades, ¿no? En el fondo aparece lo que es la negligencia. Y la negligencia es la falta de cumplimiento dentro de lo razonable, de las necesidades de cuidado y afecto. El cuidado tiene que ver más bien no solo con la manutención física, ¿no? Sino también generar condiciones relacionales, ¿no? De alguna forma yo estoy atento a las necesidades vinculares del otro, todo lo que digo en el vínculo, y ahí ustedes después seguramente están pensando en cuando vimos toda la teoría del apego, y el afecto. Y el afecto es estar. Claro, el afecto nosotros lo podemos malinterpretar como una cosa melosa, ¿no? Como emotiva. No, la dimensión afectiva es estar en tono con las necesidades emocionales y los requerimientos emocionales del otro, ¿sí? No significa ser un marshmallow o un cariñosito, dando abrazos, que hay sociedades que son más así, ¿no? Nuestra sociedad es más latinoamericana en general, es más de lo físico, de tocarse, de acariciar, uno no conoce a nadie si está dando besos, ya, pero recuerden que hay sociedades que eso no es tan así. Pero el afecto tiene que ver con poder ser, entonces yo puedo ser muy meloso, pero no distinguir el estado emocional del otro.
¿no? Lo que se llama la empatía o también la mentalización, ¿no? De estar atento, ¿no? A cuáles son los momentos emocionales del otro y responder en función de eso. Entonces yo puedo ser meloso, besos, abrazos, pero poco perceptivo a las emociones de los otros. Y el afecto acá tiene más bien que ver con eso, con la atención al estado emocional del otro y responder en tono con eso. Más que un mandato a ser cariñoso en un sentido de expresividad, ¿sí? Entonces, eso es interesante entender, porque lo afectivo, desde un punto de vista de la vida cotidiana, tiene que ver con que uno es cariñosito y tú, no. Pero desde un punto de vista analítico, es poder ser capaz de percibir los estados emocionales del otro y responder en tono en función de eso, ¿sí? Y eso es una habilidad, ¿no? Por eso, o sea, se puede, la empatía, ¿no? La mentalización se puede entrenar, y es algo que vamos a trabajar probablemente en el próximo semestre, ¿no? Entonces, la dimensión de afecto acá tiene que ver con eso. Por tanto, no hay un instrumento para medir cuán afectuoso uno es, pero sí uno puede ver cuánto uno es perceptivo al desarrollo emocional de los otros, ¿sí? Esa es como un poco la dimensión. Ya, entonces ahí tenemos dos cosas resueltas. Y en relación a la institución, de lo que estamos hablando más bien es de la organización y del orden social, desde dos puntos de vista, ¿sí? Entonces todo el eje de la institución, de lo instituido, tiene que ver con la estructura y el orden social, ¿sí? La manera en que nos organizamos, los lugares que tenemos y los mandatos. Y la distinción que hacemos entre la institución social y la institución cultural es esta. Dado que tiene que ver con el orden social, tiene que ver con la posición, la institución social, la familia como institución social, lo que hace es producir y reproducir las lógicas de la posición y de la estructura social, ¿sí? Entonces lo que hace la familia es localizarnos en un lugar social, ¿sí? Y lo que facilita y fomenta es la claridad de la posición que yo tengo en la estructura social y mi capacidad de agencia, es decir, de actuar utilizando los recursos que los sistemas me proveen para ciertos propósitos. Entonces, cuando pensamos a la familia como institución social, lo que estamos viendo es cuáles son las formas en que produce y reproduce o altera o combate, lo que ustedes quieran, un cierto orden social y la posición que cada individuo de esa familia tiene en ese orden social, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, es importante estudiar, no, como un valor familiar, es importante el estudio, porque con eso hay movilidad social, lo que estoy diciendo ahí es que yo entiendo que hay una posibilidad de movilidad social y de cambiar un orden social. Cuando yo digo, mira, hay que ser solidario, ¿no? Estoy poniendo un ideal de sociedad, ¿no? Donde los individuos o cuando yo digo, no, tú vales por ti mismo, ¿no? Eso es cada uno mata a su toro, ¿no? Y cada uno tiene que hacer su mejor esfuerzo. Lo que yo estoy poniendo ahí, una forma en que yo entiendo el orden social y el lugar que yo puedo tener en eso, ¿no? Entonces, y lo que tengo que hacer para poder salir de eso. O cuando yo digo, no, mira, nada de lo que uno haga va a cambiar las cosas, estoy diciendo algo sobre la agencia, sobre la capacidad de actuar sobre la vida social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Esa dimensión, ¿no? Del lugar y las posiciones que los individuos, las familias tienen en la estructura social y la capacidad de cambio, ¿sí? Eso es lo que enfatizamos cuando entendemos la familia como una institución social. No sé si me explico ahí mejor. Y complementario a eso, porque ahora ustedes ya ven bien que estas cuestiones se van integrando, la institución cultural tiene que ver más bien con la historicidad. ¿Por qué? Lo que hemos dicho, porque las creencias y las maneras de pensar que tenemos ahora sobre la familia son una combinación entre el aquí y el ahora y su remanente histórico-cultural. Entonces, el énfasis que ponemos cuando miramos la familia como institución cultural son los mandatos culturales, los deberes ser, no porque estoy en una posición social, la estructura social, sino que son esos mandatos que son más bien invisibles. Son esas cosas que yo no sé muy bien de dónde vienen, pero que son así y tienen que ser así. Entonces, la familia lo que crea son mentalidades. Por un lado, como institución social, crea un lugar social, una posición, un sentido de clase, capitales, pero también genera ciertas mentalidades que tienen que ver con maneras en que yo entiendo cómo son las cosas porque sí, ¿no? Recuerden que la cultura opera en nosotros cuando nosotros no lo pensamos, no reflexionamos. Es lo automático, es lo que nos viene como dado,
¿sí? Por eso hablamos de los mandatos, ¿no? Y ahí en los mandatos, ahí está todo, muy claramente, todo lo que Montesinos desarrolla, ¿no? Eh, el mandato de ser hombre, de ser mujer, la maternidad, todas aquellas cosas que no tienen que ver con la estructura social o la posición de clase, ¿no? Sino que tienen que ver con cuestiones que están dadas como naturalizadas. Si recordamos a Lechner del semestre pasado, ¿no? Todo aquello que se da como naturalizado y que se produce y reproduce al interior de la familia, ¿no? Tiene que ver con esta dimensión más cultural. Pablo. Hola, profe. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Una pregunta chica respecto a la familia como institución social. Ujú. Acá vendría el tema de los apellidos, que por lo menos acá en Chile igual los apellidos Súper. igual marcan una cierta clase o posición social. Muy bien, exacto. Pero te fijas tú que vamos a usar como el ejemplo de los apellidos, ¿sí? El apellido es, claramente en nuestra sociedad tiene un peso, ¿sí? Porque delimita de alguna manera, o pone independiente que nosotros sepamos algo de alguien, lo pone en un lugar en la estructura social, ¿cierto? Pero inmediatamente también lo pone en unos ciertos mandatos, ¿sí? De cómo son las cosas. Entonces, como ustedes verán, la familia, las instituciones se cruzan, ¿no? Y el espacio de sociedad y el espacio relacional se cruzan, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo, ¿sí? Exactamente. Es muy latinoamericano, pero muy chileno preguntar el apellido que sea, ¿no? Pablo, ¿este apellido es Oyarzún? Los Oyarzún ¿y de dónde viene eso? Es una institución colonial, si usted, también tiene una cuestión cultural, porque las diferentes familias, ¿no? Españolas que llegaron se ubicaron en tal lugar. Entonces uno los relacionaba con los Oyarzún de el valle de no sé dónde. ¿Se fija usted? Esa es la forma cultural. Y a veces uno pregunta, ¿no? Cuando quiere como conectar, eh, este González, relacionado con los González de no sé cuánto, ¿se fija usted cómo eso nos ha ido quedando? Pero efectivamente, ¿no? Las sociedades más, claro, más estratificadas, de alguna manera, también tienen estratificación de apellidos. Y en el caso nuestro, son los apellidos de los colonos. Sobre todo, si ustedes piensan, son los apellidos vascos, ¿no? Vascos, catalanes, bueno, tiene que ver con las primeras migraciones. Sí, los apellidos, muy ¿Sabes buen qué? De ejemplo, verdad, muy yo bien. solo lo quería revisar de nuevo ¿Sí? ¿Alguien con quiere hacer tema. un comentario? Alguien está haciendo, parece ahí, ¿no? Pablo, ya, súper. Ya, entonces, profe, no me quedó claro la institución social. Me da la impresión que dijo algo como que familia no era una institución social. No sé si es astuto que escuche, no. La familia, ahora tomo tu pregunta, Javiera, la familia, en el fondo, cada uno de estos elementos, ¿no? Es un lente que yo me pongo para ver un aspecto de la familia. Pero hay 4 lentes, entonces ahí la puedo ver en su relación y en su complejidad, ¿sí? Pero la familia puede ser entendida como una institución social. Laura. No sé si alguien más había levantado la mano antes de Laura, Pero creo que había alguien antes, ¿no? pero Laura, dale y después la persona que yo me perdí, disculpe. Es que al ver que todas se relacionan, como que se me hace muy complejo elegir o solo una de las instituciones para el ensayo. No sé si soy la única que está como complicada con eso, porque igual se me hace muy difícil ver como un espacio relacional, un espacio de diversidad, sin una institución cultural detrás o la institución social detrás. Entonces, como Sí. ver si en el ensayo podría ser una institución y un espacio o algo así, Lo que pasa es en que vez de solo una. sí, el desafío en el fondo es que una cosa es decir, están todos vinculados, porque en la realidad familiar aparecen todos esos elementos, pero lo que queremos hacer es así una suerte de distinción, ¿sí? Porque en el fondo, antes de la complejidad, también hay que poder entender efectivamente cuál es el énfasis que se da. Entonces, si usted ya descubre que es difícil poder desarticular, ya avanzó. Y avanza un poco más si usted es capaz de decir, ya, pero voy a mirar solo de aquellos elementos que tienen que ver con esto. Entonces, el apellido, para seguir el ejemplo de Pablo, que fue un muy buen ejemplo, gracias Pablo. El apellido, ¿yo lo puedo considerar en los 4? Sí, obviamente, porque el apellido, como elemento, cristaliza muchas cuestiones. Pero yo voy a hablar de aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura, en el fondo, ¿sí? No significa que los otros espacios no están, pero solo hablo desde ahí, ¿sí? Eso es un poco. Entonces, si tú te fijas, es un ejercicio que primero
saber que está todo relacionado, pero después también poder distinguir. Distinguir es muy importante en ciencias sociales, ¿no? No para, no la lógica cartesiana de poder desarmar, ¿no? Así como separar, sino también como enfatizar, ¿sí? Por eso el énfasis, ¿no? En una de esas dimensiones, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano o quería decir algo? Disculpa. A mí también se me hace difícil escoger una sola dimensión. Claro, tiene una dificultad porque en el fondo es de alguna forma enfatizar y ponerse unos lentes. Bueno, ese es el ejercicio, simplemente que tiene, no tiene que ver con poner una trampa, sino que tiene que ver con poder entender que está todo relacionado, pero también entender cuál es la distinción que hay entre los mandatos. O sea, hay una distinción entre un mandato cultural, las mujeres tienen que tener hijos, ¿no? Eso es un mandato cultural, que no está dado por clase, ¿sí? Esa es un poco la distinción. No está dado por el lugar que tú tengas en la estructura social, sino que tiene que ser dado con una cuestión que viene, que lo supera, ¿no? Entonces, hay ciertos mandatos o ciertas mentalidades que superan el lugar que uno tiene en la estructura social, ¿no? Porque están naturalizados, ¿sí? Entonces, si yo hago esa distinción, ¿no? Se fijan ustedes que yo ya hice una distinción entre lo cultural y lo social, ¿no? Entonces, la maternidad, como institución cultural, ¿no? escapa a una, escapa a una posición en la estructura social, ¿sí? Atraviesa a todas las mujeres, ¿no? como mandato. No como obligación, cuando digo un mandato, no estoy diciendo que eso tenga que ser así, ¿no? Para que quede claro. Estoy diciendo que aparece como una obligación cultural que uno no sabe bien de dónde viene y no tiene tantos argumentos para poder decir que no, ¿no? Alguien, Laura, parece que había... Yo de nuevo. Dale, no hay problema. Es que pensando en eso mismo que estaba hablando usted, me surge la duda si las relaciones de poder o los abusos de poder igual están de alguna forma ligados a la institución cultural, ¿cierto? Están completamente ligados. Por eso cuando yo hago una lectura, pero también puede estar a los espacios diversios, o sea, cuando yo hago una lectura de un fenómeno, por ejemplo, yo estudio la violencia, ¿no? que es lo que yo estudio, y investigado y he trabajado, por supuesto que cuando yo, desde el punto de vista ahora de la intervención, cuando yo miro eso, yo tengo toda una serie de hipótesis de por qué eso se da. Una hipótesis más bien cultural, social, ¿no? en términos de estructura, pero lo que yo estoy mirando es la violencia. ¿Se fijan ustedes? Por eso, en el fondo, este ejercicio doble de poder ver cómo se relacionan los elementos, pero también cómo yo distingo un espacio particular, ¿no? Porque eso después ustedes van a ver que nos va a ser útil cuando en el fondo trabajemos la dimensión más de intervención, ¿sí? Pero por supuesto que, pero en el fondo yo estoy mirando las relaciones de poder y de abuso. Eso estoy mirando yo. Y después yo hago una hipótesis de cómo los otros elementos están ahí presentes. Pero yo miro eso, ¿sí? Recuerden que ustedes están en el proceso de formación y en ese sentido, por eso insisto en esta distinción, que lo fuerza a ustedes un poco a poder tratar de distinguir efectivamente los elementos que están ahí presentes desde ese eje. Disculpen, aquí hay una pregunta. Vamos. Ahí. Metí aquí. Ya, gracias. Ah, ya. Era eso. Ya. Entonces, dudas en relación a eso, porque ya casi que nos gastamos todo el tiempo en esa primera parte. ¿Sí? Entonces, dos ideas fuerzas, ¿no? Uno, que, como dijo alguien, están relacionados, por supuesto que las familias sean todos los elementos, pero ahora estamos haciendo un ejercicio de distinción, ¿no? De poder ver cuál es el énfasis que sea en cada uno de esos elementos. En eso es un poco lo que estamos, ¿sí? Entonces, la familia sigue, ya, entonces hemos revisado casi todas las preguntas, ¿no? ¿La familia sigue cumpliendo funciones para mantener el posible orden? Sí, ya lo hemos dicho con respecto a lo malo que produce. O sea, hay que tratar de evitar de una forma como categorías así como de bueno, malo, que son las que usamos para pensar la familia. Las buenas familias, las malas madres, los buenos madres, los buenos padres, los buenos hijos. ¿No? Tratar de sacar ese lenguaje y tratar de poner como categorías para poder explicar, por ejemplo, relaciones abusivas. ¿No? Ya no hablamos de los buenos y los malos, hablamos de un tipo de relación que genera consecuencias posiblemente que limitan el desarrollo de los individuos.
Se fija usted que uno dice, es que lo dijo bonito. No, lo digo más conceptualmente para saber lo que pasa ahí, ¿no? Porque cuando yo digo una mala familia, no digo nada, absolutamente nada, ¿no? Familias que tienen problemas en la comunicación, yo especifico cuál es la dificultad, o cuál es el, ¿no? O yo digo una buena familia, no digo absolutamente nada, ¿no? Hago una categoría moral, pero no explico lo que ocurre ahí. Si yo digo una familia que es cuidadosa y afectiva, ya sé cuál es el énfasis que estoy poniendo, ¿sí? Una familia que ha reflexionado sobre los mandatos culturales. Eso es positivo en el sentido de que libera a los individuos de esos mandatos, pero no es una buena familia, ¿no? Eso es importante de poder ir desmantelando. Hola, profesor William. ¿Cómo está William? Tengo una segunda respecto al espacio relacional. No me dio claro la dicotomía narrativa. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, ¿no? Y después ya conectan, toda esta dimensión de narrativa de pertenencia se puede vincular con las prácticas narrativas, pero tiene que ver con esto. Nosotros, como instituciones, no como familia, sobre todo, eh, lo que hacemos es contarnos una historia de nosotros, ¿sí? Las familias están llenas de historias, eso es un poco. Y las historias son las que van construyendo la pertenencia, ¿no? Por supuesto que una familia es básicamente una unidad de relaciones consensuales o consanguíneas, ¿sí? Cuando hablamos de su tipología. Pero lo que construye una familia, lo que hace una familia ser, también es una dimensión que tiene que ver con a quién uno siente perteneciente, ¿no? O cómo uno se siente parte o no de esa, por así decirla, de esas múltiples relaciones. Para que uno haya llegado al mundo, ¿no? Y esto es importante, esta es un poco lógica, para que uno haya llegado al mundo, cada uno de nosotros como individuo, se necesitó como sea dos individuos antes que nosotros, ¿sí? Es la única forma que nosotros hayamos llegado al mundo. Y para que esos dos individuos hayan llegado al mundo, cada uno necesita de otros dos individuos. Y así. Entonces, eso genera una suerte de lugar, ¿no? De relaciones con esas generaciones anteriores. Que nosotros existamos aquí ahora con nuestras ideas, con nuestro punto de vista, tiene un poco que ver con eso, aunque no lo sepamos. Esa es un poco la idea, ¿no? Hay algo de lo que somos ahora que tiene que ver con esos ancestros que hemos tenido. La dimensión de pertenencia narrativa tiene que ver con esa dimensión de nuestras relaciones con nuestros ancestros, ¿sí? Porque cada uno de los individuos, no solo genéticamente, que eso es así, pero también en términos de nuestras maneras de pensar, nuestras formas de creer, nuestros hábitos, las cosas que hacemos, dejamos ser, aunque no lo sepamos, ¿sí? La dimensión más narrativa y de pertenencia, lo que quiere hacer es rescatar esa dimensión, ¿no? Porque eso nos hace ser parte de, o nos excluye de, ¿sí? Nos excluye de la familia, nos hace ser parte de la familia, nos hace sentir orgulloso o no orgulloso, etcétera, ¿no? Pero eso, la forma que tenemos de poder conectarnos con esa dimensión, son a través de las historias. Y las historias, ¿no? Un poco si ustedes recuerdan, el semestre pasado, en Fundamento, o el año pasado, cuando hablábamos de la historicidad y la narrativa, ¿no? Son todas historias, ¿no? Son todas narrativas sobre las cosas, o interpretaciones sobre cosas o hechos, ¿no? Y a veces esas narrativas y esas interpretaciones son historias. Pueden tener una relación muy accidental con hechos reales, ¿sí? Entonces lo que uno hace es develar, ¿no? Un poco cómo esas historias, ¿no? Están vinculadas o no con aquellos hechos. Eso es un poco la idea, ¿no? Es como ver la dimensión eh, de pertenencia, en términos de afiliación que nosotros tenemos a una serie de relaciones anteriores a las nuestras, y cómo mucho de lo que somos ahora tiene que ver un poco con eso, pero por otro lado, la única forma que tenemos de rescatar es como poder conocer esa historia y a veces también impugnarla o cuestionarla, ¿no? No, es que, voy a poner un ejemplo, ¿no? La abuela loca, ¿sí? O la tía loca. Todas las familias tienen una tía que, todo el mundo dice la tía loca. Y uno dice, sí, no. Y cuando uno habla a veces, sí, sí, tenés la tía loca, o la abuela loca, o no sé, alguien, y le ponen la loca, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué era loca? Entonces uno puede pensar, chuta, en mi familia hay problemas de salud mental, y a lo mejor algo de lo que yo tengo tiene que ver con esa salud mental, ¿no? Y uno, y uno empieza a chuta, entonces mi familia, y uno empieza como a construir algo en relación a eso, ¿no? Y uno pregunta, bueno, pero ¿qué era loca? Y uno empieza a indagar sobre eso, ¿no? Eso sería una forma de trabajo. ¿Qué es lo que le hacía loca a esa tía o esa abuela? No es que ella no... Y miren lo que uno puede descubrir. No es que ella no se sometía al marido. ¿Cómo no se sometía? No, claro, porque no le aguantaba.
Entonces, la traducción de loca era una mujer autónoma, que por supuesto, para su época, no se le podía decir, oh, la mujer autónoma, o libertaria, o autónoma, ¿no? Y se le ponía entonces uno reprodujo una historia de esa abuela, tía, lo que sea, loca, pero lo que ocurría ahí, que fue una forma de categorizarlo, porque ella en el fondo estaba fuera, por alguna razón, fuera de los parámetros de lo que se esperaba para esa época. Entonces yo digo, entonces no es la abuela loca, es la abuela vanguardista. Se viene como yo un cambio, ¿no? Por tanto, en mi familia no hay locura en un sentido, puede que sí lo haya también, pero no hay locura en el sentido de salud mental. Hay vanguardia y autonomía. ¿Se fijan ustedes que yo hago todo un cambio en la lógica de lo que está pasando ahí? Eso sería, por ejemplo, pensar la familia como en su espacio más narrativo o de pertenencia. No sé si ahí queda mejor, William, o aclara un poco más este punto. William se fue. Lo perdimos. ¿Está por ahí, William? No. Ahí William después nos dice si se aclara. Entonces, ahí está. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, eso estaría en general. Si hay más dudas, ustedes me hacen llegar. Ahora, respecto al ensayo, hay un mínimo texto para la bibliografía. El mínimo texto de la bibliografía, todas estas son, bueno, pero yo entiendo que hay una inquietud muy grande con todo lo que son las evaluaciones, ¿no? Son las cosas que uno como que encuentra que no hay que responder, pero bueno, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es la literatura obligatoria, pero de ahí uno sospecha que cada uno tiene que, como una compañía dijo al principio, tiene que empezar como a indagar un poquito más según su propio argumento. Entonces, uno siempre espera que haya una literatura extra. Todos los textos sirven para responder la idea que usted pueda tener, todos los textos sirven para responder. Lo que pasa es que después usted tiene que ir a buscar lo que sostiene su argumento, lo que construye su argumento. Ahora, de todas maneras, para el curso, recuerden que hicimos una súper rebaja de la bibliografía y dejamos todo lo que... Entonces, ojalá que en algún momento, o lo hayan ido haciendo, hayan leído todo, ¿no? Porque eso les da como una idea también para poder sostener esto que es una estructura que nosotros vamos planteando. Pero lo mínimo, si a alguien le interesa lo mínimo, es lo básico, la bibliografía básica. Ahora, uno espera siempre, y eso también hay que ser honesto, que sea más que lo mínimo. Y entendiendo las condiciones en que estábamos y los tiempos, uno siempre espera un máximo. ¿Sí? También eso es cierto. Para el ensayo, entonces, la idea es que en su ensayo, al menos usted tiene que tener pensar en su argumento desde alguna de estas 4 categorías que hemos planteado. ¿Sí? Esperamos al menos una, entendiendo. Y recuerden que lo que hemos dicho en el ensayo, que hay una idea hay en el fondo una idea central, y esa idea central tiene argumentos, ¿no? Es su tesis. La tesis es como la idea que usted construyó para responder a la pregunta cuál es la importancia del estudio de la familia, ¿sí? Para el trabajo social. No, el estudio, la respuesta no es sobre lo que hace el trabajo social, porque eso todavía no hemos entrado en eso. Es ustedes como estudiantes y nosotros como formación en trabajo social, ¿por qué es relevante estudiar la familia? Ese es el argumento. El argumento no va como que el trabajo se interviene en esto, porque ustedes eso lo sacan de diferentes lados, pero recién estamos entrando en la unidad 2 a formas de intervención, ¿no? De una manera más general, porque todo lo que tiene que ver con metodología de intervención viene el próximo semestre. Entonces es una reflexión que es anterior, que tiene que ver con la unidad 1, ¿no? Entonces, yo sé que ya estamos en la unidad 2, pero en el fondo la idea es que utilicen argumentos de la unidad 1, ¿no? Para pensar y reflexionar cuál sería esa relevancia, ¿sí? Entonces no está tan centrado en las intervenciones que hace el trabajo social, porque eso sería como muy superficial. Está más bien centrado en la reflexión sobre cuál es la relevancia de poder entender la familia. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. Sí, muchas gracias. Profesor, usted acaba de decirme que elijamos al menos una dimensión presencial. ¿Significa que puede incluir otra dimensión? Lo que pasa es que en el fondo, pero en el fondo yo prefiero, o sea, bueno, usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo preferiría que usted eligiera una dimensión que les permita ilustrar bien, para que se note bien la distinción. Si empieza a pensar más de una dimensión, que podría ser, ¿no? Tiene que ser muy clara la distinción entre una y otra, aunque estén relacionadas.
Pero no puede ser que el ensayo sea solo sobre las distinciones. Lo que yo estoy esperando es que usted construya argumentos que también están basados en la literatura, ¿no? Entonces, no. Y la idea del contraargumento podría ser una cosa que un argumento y un contraargumento podría ser, es interesante. También puede ser que yo tenga un argumento y genero un contraargumento. Un contraargumento es decir, digo esto, esto, esto. Sin embargo, en estos casos pasa algo distinto, para mostrar como contradicciones. Eso es un poco la idea del contraargumento, ¿no? Recuerden, cuando uno hace un argumento, uno se encanta con su argumento, ya tengo una idea central súper importante, pero también es buscar qué es lo que yo oculto. La idea del contraargumento es qué es lo que yo invisibilizo con eso que estoy diciendo, ¿sí? A mí me pasó que al empezar a construir mi argumento me aparecen otras dimensiones. Por supuesto, esa es la idea, que aparezcan otras dimensiones. Lo que pasa es que en el ensayo original, como era libre, en el sentido de que ustedes pudieran ir como a cualquier lado, ¿no? Pasa eso, ¿no? Que van a aparecer otras dimensiones. Pero ahora se puso un nivel mayor de exigencia que tiene que ver con poder pensar desde alguna de esas cuestiones, ¿no? Recuerden que la literatura lo que la hace es darle sustento a una manera de organizar la familia. Lo que yo presento en el esquema anterior es una manera de pensar la familia, ¿sí? Con estas 4 dimensiones. Y toda la literatura, por supuesto que está relacionada con esas 4 maneras, pero esa es una organización que yo hice, ¿sí? No es que eso sea la familia. Pero por supuesto la literatura, si ustedes advierten, está relacionado con eso. Javiera. Profe, me confundí un poco. Lo que yo Ah, entiendo es, ya, por ejemplo, yo puedo elegir una temática ficticia, ya, el machismo en la crianza de los y las hijas, ya, y lo analizo disculpa, desde el disculpa. espacio relacional. Ya, pero espérate. Cuando tú dices el machismo, dilo de nuevo, Javier, porque nos va a ayudar mucho. El El machismo en la crianza de las y los hijos. Ya. ¿Cuál sería una tesis ahí? ¿Cuál sería tu afirmación? Porque eso es como un tema, pero ¿cuál es tu afirmación? Lo que estamos buscando es una afirmación. Por ejemplo, una afirmación sería que, dale Javier, ¿cuál sería una afirmación frente a eso? Eh, pucha, no sé, es que en verdad, o por ejemplo tenía pensado, que este es ficticio en verdad, no es el tema que voy a hablar, pero Ya, cómo el machismo afecta en la crianza de las y los ya. hijas, y Pero pensaba, eso por es, ejemplo, ya, desde el espacio relacional, ya, pero eh, deja volver ahí. La idea de ¿mm? la tesis es que es una afirmación, no es una pregunta, sino que la afirmación. El machismo genera en la relación con las hijas, ¿no? Relaciones de dependencia. Yo afirmo esa cuestión. Ya, ¿Te fijas tú? Entonces, no es que hablo, porque evidentemente el machismo está presente en la crianza, pero lo que estamos buscando y esperando es que usted se afirme algo, ¿no? Esa es una tesis, una afirmación. El machismo, ¿no? Tiene que ver con, influye en la generación de relaciones desiguales con las niñas cuando hay niñas presentes. ¿Y cuál es mi argumento de eso? Un argumento es 1, argumento 2, que sostiene esa afirmación, ¿sí? Entonces, vuelvo al tiro que te digo, Javiera, la idea del ensayo no es decir eh, las relaciones de poder pasan, no, es afirmar algo, ¿no? Que es su propia idea. ¿Sí? Ya, sigamos con Javiera, disculpa. ya, y después de esa afirmación tendría que argumentarlo, ya, por ejemplo, elijo el espacio relacional, y ahí como que me refiero al sentido de pertenencia, y qué sé yo, y ahí ocupo los argumentos, y ahí ocupo, por ejemplo, la relevancia de estudiar este tema respecto como Claro, particularmente a esa tesis que yo hice, ¿cierto? exactamente. Entonces, la idea, Ah, ya. ¿cómo se respondería en el fondo? ¿Cuál es la relevancia del estudio de la familia? El estudio de la familia es relevante porque nos permite identificar en la crianza que la forma machista, tanta. Un argumento tiene que ver con, por ejemplo, si yo ocupara la dimensión relacional, no tengo que decir desde el punto de vista relacional, tengo que decir, en la relación, la familia, al ser un espacio de relación, construye relaciones de poder y basado en las, no, y ahí uso literatura, ¿no? Y en los datos, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o la violencia con los niños está directamente vinculada a las relaciones no patriarcales y qué sé yo. Ahí hay un argumento. Y te muestro eso. No basta decir es que hay mucha violencia. No, yo tengo que ser preciso. Eso es importante, ¿no? Buscamos precisión, ¿no? No así como, por favor, eviten esta cosa, ¿no? Es que el neoliberalismo, no, tiene que mostrarme ese neoliberalismo, ¿sí? Porque si no yo voy a usar argumentos como en sociedades no capitalistas también hay violencia. ¿Se fija usted? Hay que evitar panfletos, en el sentido de ideas así que se circulan, y dar precisión. ¿Sí? Porque cuando yo hago correcciones, lo que coloco eso es, ya, esa afirmación, ¿en qué se sostiene? ¿Cuáles son los datos relacionados con eso?
todos mis comentarios, ¿no? Cuando ustedes vean la evaluación, tienen que ver con eso. ¿De dónde sale eso que usted dice? ¿Cuáles son los datos que sostienen eso? ¿No? Si uno es que el modelo neoliberal, ¿dónde está la evidencia de que el modelo liberal es el único que genera, ¿no? ¿Qué pasa con las sociedades no capitalistas? ¿No? O sea, a eso me refiero, ¿no? Como que sean ensayos, el ensayo tiene que ser preciso, no tiene que ser así como genérico. No sé si claro ahí más Javiera y el resto también. Sí, muchas gracias. De hecho, yo pensaba que tenía que ser la tesis como un tema y después cómo explicarlo en detalle y argumentarlo, pero ahora me doy cuenta que tiene que ser algo concreto y una afirmación. Y que usted sostiene con argumentos, exactamente. Bueno, como ¿No? argumentos como mínimo máximo pide, que no leí yo la Dos parte. argumentos, dijimos 2 argumentos, porque recuerden que son 2000 palabras solamente. Entonces, Ujú. en general, un texto de 2000 palabras resiste 2 argumentos, que son como dos ideas centrales. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, ¿Profe? dígame. ¿Ya cada argumento un contraargumento o eso es más bien Lo que pasa es que como el una ayuda o puede ser, o sea, no sé cómo explicarlo, es como, es una buena forma de hacer el ensayo poniendo contraargumento a cada argumento que ponemos? Lo que pasa es que esta es un poco la idea en términos de qué es lo que uno espera para que sea un buen ensayo. Que haya consistencia entre la idea central y los argumentos, ¿no? Y que los argumentos estén bien sostenidos empírica y conceptualmente. ¿No? Eso está bien. Pero para llegar a ser muy bueno y excelente, si usted es capaz de lo que dijo, distinguir qué es lo que oculta, un contraargumento es algo, una idea contraria y que contradice su argumento. Yo voy a hacer eso. Yo voy a buscar las ideas que son contradictorias de su argumento en mi corrección. Pero si usted es capaz de mostrarme eso, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que usted tiene mayor capacidad de complejidad y de ver justamente que a cada idea hay algo que yo invisibilizo, ¿no? Entonces, si usted lo hace, yo digo, él es capaz de incluso en ese argumento que él buscó, pensó, se craneó y le encantó, ver cuál es su aspecto de invisibilización, ¿no? Entonces, es una capacidad que implica tiempo también. Significa que yo no solo alcancé a terminarlo y lo mando, sino que yo termino mi ensayo y me doy tiempo para leer y ver cómo esos puntos como que pueden ser contradictorios. ¿Sí? No sé si ahí me explico mejor. No sé qué estaba hablando, disculpa, no alcancé a ver. Marcos, Marcos. Sí, profe. ¿Sí? Lo otro, una pequeña acotación con eso mismo. Cuando nosotros contraargumentamos aquello que estamos argumentando, valga la redundancia, nosotros tenemos que más o menos sacar como una conclusión de esas de esa disyuntiva, ¿no? No. O es como dejarlo así, Recuerde que pero puede pasar esto, una cosa así. claro. Por eso el pero y el sin embargo están relevantes, ¿no? Porque la idea es que las contradicciones, recuerda, son dos cosas contrarias que están al mismo tiempo. ¿Sí? No tiene que haber una resolución. Esa tensión no necesariamente hay que resolverla. Son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, en nuestra sociedad hay una mayor valoración de la mujer, hay un mayor ingreso de la mujer en el mundo del trabajo, hay mayor valoración de sus acciones, hay leyes que protegen. Todo eso está pasando, ¿cierto? Podemos reconocer, puedo mostrar los datos. Sin embargo, en el caso de las mujeres tiene el menor tasa de acceso al mundo del trabajo de Latinoamérica, las tasas de violencia intrafamiliar son las menores, o sea, son mayores y van aumentando, etc. Entonces yo puedo poner, son dos cosas que son contradictorias, ¿cierto? Bueno, las dos cosas pasan al mismo tiempo. Esa es un poco la idea. Ya, profesor. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, Marco. ¿Dudas, consultas respecto a este punto? Respecto al ensayo. Yo Yo, tengo profe, una... respecto al... Ah, perdón. No, No, Jaime. que hable el pavo. Adiós. ¿Quién va a...? Ya. No, es una pregunta chiquita. Es Pablo. que creo que es como lo mismo que preguntó el Marco, o parecido. Pero, ¿cuál es como la idea del ensayo? ¿Defender mi postura o mi tesis o contraargumentarla? Porque la verdad me cuesta como La idea, sí, es dar mis razones, después contraargumentarla, pero después retomar. Como que no, ahí no sería como seguir. ¿qué es lo importante? Si ustedes miran, por eso fui a los criterios de evaluación.
me importa el contenido y la estructura, o sea, como una lógica de pensamiento, que usted diga, mira, ¿cuál es la importancia de estudiar la familia? Esta es la importancia, eso es lo que estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar la familia en el contexto del trabajo social? No estoy preguntando qué hace el trabajo social, cómo interviene, no estoy preguntando nada de eso. El verbo muy importante es discutir, o sea, generar una discusión, ¿no? Una reflexión sobre la importancia. Alguien podría decir, la verdad, no hay ninguna relevancia en el estudio de la familia, porque, y eso es lo que me interesa, ¿no? Que usted afirme algo y que luego esa afirmación la pueda sostener con, digo dos argumentos, pueden ser uno solo o tres, pero es por la extensión de las 2000 palabras, que lo razonable es pensar en dos argumentos, ¿sí? Y estas son mis razones para afirmar eso. Pero no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino que tienen que ser razones que están sostenidas en datos o categorías conceptuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, la importancia, bueno, o el ejemplo que decía la compañera, ¿no? Eh, yo construyo un argumento que es consistente con lo anterior, ¿no? Y digo, ya, he dicho esto, ¿no? Muestré datos, eh, utilicé un punto de vista, alguna de las, por ejemplo, como institución cultural. Sin embargo, el contraargumento, en el fondo, es poder distinguir algo que mi argumento no está mostrando, ¿sí? Ese es un poco el ejercicio, Pablo. Es por decir, sí, yo estoy diciendo que en el fondo genera, sin embargo, mira, tengo este otro dato o tengo esta otra idea que me desmiente a mí mismo. Se fíjate que cuando yo hago eso, hago un ejercicio de mayor complejidad en el término del pensamiento, porque soy capaz de distinguir yo mismo cuáles son los vacíos que tiene mi punto de vista. Eso es un poco la idea. Ya, o Eso puede ser sea, en cada argumento o puede ser al final, ¿no? Que tu ya conclusión sí, sí. sea, ¿no? Hacer una síntesis de lo que dijiste. El contraargumento puede estar en cualquier lugar, puede estar en cada argumento o puede ser al final, que yo digo, en mi conclusión, yo digo, dado que yo expresé esto, mira, estos son elementos que en el fondo ponen en cuestión esto que yo dije. Entonces, en síntesis, el enfoque del trabajo es la capacidad de reflexionar y... Exactamente. Utilizando argumentos que en el caso de nosotros, tiene que ser, en el caso de las ciencias sociales, son Ya, datos o categorías conceptuales. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ejercicio también intelectual? Es salir de la opinión. ¿Por qué? Porque como todos sabemos sobre la familia, todos, porque todo el mundo tiene experiencia de familia, la que sea, la familia puede ser algo que todo el mundo opine y diga cosas. Y lo que nosotros justamente estamos saliendo de esa opinión para construir argumentos. Estamos haciendo un ejercicio también intelectual. ¿Mm? muchas gracias, profe. Caterina que preguntar algo de su ensayo, pero hay otra, la Javiera parece que estaba antes con algo genérico y después vamos a Caterina. Sí, era igual lo mismo que mi compa. Pero así como para rematar el tema del contraargumento, al final, por ejemplo, ya yo expongo mi tesis, el argumento, la contraargumento, y luego dejo como en contraposición el argumento y el contraargumento, y listo, o saco una conclusión de esa No es necesario. contraposición que hice. Recuerden Ah, que ya, solamente lo las expongo. contradicciones no hay que resolverlas, son dos cosas que pasan al mismo tiempo y que no Ah, ya, necesariamente que hay me que da la impresión resolverlas. que quedaba como un poco en el aire. Así como ya digo esto y después digo que no era, y ahí quedó, Lo que y no pasa es que sé. después en la relación al texto, el texto tiene que ser fluido, y ahí es la estructura del texto, porque los dos argumentos están relacionados, ¿cierto? Entonces yo voy construyendo mi idea central, el argumento 1, su contradicción, y lo hago vinculante con el siguiente argumento, para que quede como, para que lo que no esperaría es fuera un texto. Piensa usted cuando usted lee un texto, no son puros párrafos, van uniéndose y articulándose, como un relato completo, ¿sí? Ahí está Ujú. también la capacidad también de ir escribiendo eso. Estaba Ahora sí. Muchas estaba gracias. Caterina y Pablo, parece que está, o no sé si. Caterina. Ahí, no funciona el micrófono. ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien. Ya. Es que como que tengo una duda porque estaba pensando en hacer mi ensayo sobre la importancia del estudio de la familia por como pensar en nuevas formas de organizar el cuidado de las niñas, como considerando la crisis eh, de cuidado que hay como en el país y también pensando en también cómo se privatiza la responsabilidad del cuidado de los niños,
pero ahora como que usted dice, como que no sé si es que me estoy yendo como No, muy excelente. en... Pero ahí está, pero fíjate, tú tienes que ponerlo como una afirmación. En contexto de crisis se agudiza la privatización del cuidado. Ahí está tu afirmación. Y eso tú tienes que argumentarlo. ¿Te fijas tú? Es eso. No, lo que se espera en un ensayo no es decir, bueno, como que hay crisis, hay privatización, y no, una afirmación, ¿no? Las situaciones de crisis como el COVID lo que podría generar es la privatización de las formas del cuidado con las consecuencias que eso tiene. ¿Me explicas por qué? Y me explicas cuáles son las consecuencias. Recuerden que el ensayo, en el fondo, tiene una cierta lógica y estructura, ¿no? Tu ejemplo es súper bueno. Entonces yo digo, las crisis, ¿no?, del COVID u otras emergencias potencian, generan, no sé, ¿no?, la privatización del cuidado de los niños, puede ser de los adultos mayores, pero yo, de los niños al interior de la familia, trayendo consecuencias de distinto orden, o consecuencias afirmativas, o consecuencias de lo que usted quiera. Entonces yo ya tengo ahí en esa afirmación la idea central y los argumentos. Tengo que decir entonces, ¿por qué o de qué manera yo muestro que se privatiza? Y tengo que decir cuáles serían las consecuencias positivas o negativas o potenciales. Ahí está el ensayo. Y después concluyo diciendo, dado que hablé de que en casos de emergencia se privatiza, no, y trae consecuencias negativas, una conclusión. Y una idea nueva, que puede ser una nueva pregunta, un contraargumento, qué sé yo. Sí, pero es que igual estaba pensando como en crisis, no estaba pensando en la pandemia, estaba pensando como en la situación país del Sename y de como, no sé, el cuidado y como también como la responsabilidad de lo que genera las formas que cómo cuida el Estado a los niños y cómo eso se transforma como en una problemática de seguridad ciudadana y cómo Ya, se Pero, relaciona con el lumpen y todas esas cosas. pero ahí tienes que afirmar, porque en el fondo uno diría, no, es que el problema es la residencia y todo. Entonces yo la primera pregunta diría, ¿cuántos niños hay en residencia en Chile? ¿Cuántos niños hay vinculando con la justicia juvenil en Chile que atiende el Sename? Yo hago esas dos preguntas y si voy a los datos me doy cuenta que la discusión del Sename, de los 200 y tantos mil niños que atienden las organizaciones vinculadas al Sename, solo el 10% están en hogares o en residencias o en familias de acogida, y el 85%, 90% están en programas ambulatorios, o sea que están en programas que lo atienden, pero no están en residencia. Yo tendría que decir eso inicialmente. Entonces ya dejan de ser los niños del Sename, son los niños. ¿Te fijas? A eso me refiero con... Tú puedes indagar sobre eso, no hay ningún problema. Pero te fijas tú como cuando uno va como a lo específico, puede ser que uno haga unas generalizaciones, que a eso a eso me refería. Si tú le preguntas a la gente, en general, en tu familia o en cualquier lado, la gente habla del Sename y tiene en su cabeza las residencias, ¿sí? Y si lo que uno mira es que las residencias se han ido disminuyendo, achicando y cambiando, y que la mayoría, ¿no? Entonces, te fijas tú, ahí yo pongo un argumento. Te fijas tú como que el argumento es algo que yo digo, que tiene un peso o en los datos o en las categorías, ¿no? Entonces, cuando yo digo, el problema de SEDAN son las residencias, y yo digo, no, 90%, mira, ese es el ejercicio. Yo digo, mira, 90% de los niños no están en residencia, y no son atendidos por el CENAMI, sino que son atendidos por organismos colaboradores. Entonces yo desmantelo una opinión y la traslado. Entonces, sobre esos datos o sobre esas categorías, yo empiezo a construir una idea. Eso es un poco lo que se está pidiendo. Puede ser cualquier tema, porque la idea es que ahí yo estoy viendo también cuál es su nivel de creatividad para poder responder a esta familia, ¿no? No sé si me explico bien, un poco mejor ahí. Sí, profe, gracias. Si ustedes tienen dudas sobre el ensayo, véanla con la ayudante, y si tienen alguna duda también me escriben y yo lo puedo ir como respondiendo, ¿sí? Estamos súper en la hora, así que ya, lo dejamos hasta aquí hoy día y nos va a quedar pendiente poder ir resolviendo. Entonces yo les pediría si ustedes pudieran avanzar entre ustedes, ¿no? Como me lo mandaron también, cuáles son dudas que pueden haber a las otras unidades, ¿sí? Para que podamos ir resolviéndolo eso el lunes, ¿sí? Para la unidad 2.
¿no? El mismo ejercicio, que hagan un compilado de dudas que pueden haber en relación a la unidad 2, de las 3 cosas que hemos visto, y así el lunes trabajamos sobre eso.